Agradecido con el Señor por este día, bueno, un día que llueve, pero nosotros sabemos que gracias a Dios estamos en su casa, es lo más importante. Gloria a Dios. Y que no pongamos cosas delante del Señor, ¿no? Yo digo, a veces la lluvia agarramos y decimos, le queremos poner condición a Dios. Decimos, Señor, si no para tu lluvia, yo no voy a la iglesia. Y le ponemos condición a Dios cuando nosotros sabemos que nosotros tenemos que esforzarnos. Ya nos empezamos a poner nerviosos, que se nos moja la ropa, que se nos moja el celular, que se nos mojan los pies. Y hermano, Jesucristo caminó a la cruz y caminó con los latigazos que le dieron en la espalda, caminó con las lágrimas en los ojos, caminó con sudor. Santo Dios de gloria y dolor. poder, Jesús. Y nosotros nos quejamos de la lluvia cuando nosotros no tendríamos que quejarnos de estas cosas. Amén. Que Dios nos quite esas malas costumbres que tenemos Bendito Dios. de estar quejándonos así, ¿no? Que podamos venir y entrar, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que entremos por esa puerta con acción de gracia, ¿no? Amén. Bueno, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios bendiga a mi esposo también. Bueno, hoy lo dejamos el gordo por el tema de la lluvia. Quedó ahí con su abuela. Pero bueno, mañana, si Dios quiere, ya vamos a estar los tres acá. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, hermanos, que se pudieron esforzar este día a llegar a la casa de Dios. Quiero compartir con ustedes una palabra en el libro de San Mateo. San Mateo. San Mateo 24. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 24, voy a leer el versículo 45. 45, sí. Bendito sea Dios. Dios bendiga al pastor, que bueno, está en la provincia, a los hermanos que están haciendo Amén, reunión sí, ese día. Le mandamos saludos acá de parte de todos nosotros. Amén, sí, Jesús. Voy a compartir la palabra de Dios entonces en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 45. Voy a leer. Lo leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre la casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Amén, Jesús. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tardará en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Santo Jesús. Dios bendiga nuestra vida, hermanos, a través de esta palabra, ¿no? Bendito sea Dios. Que podamos ser, como dice la palabra, ¿no? Siervos prudentes, ¿no? Cuando Amén, llegue el sí, tiempo Jesús. del Señor, nosotros Ayúdanos, estamos Señor. preparados para cuando Él venga. Bendito sea Porque Dios. nosotros sabemos que el Señor va a venir. Este tiempo que está pasando, nosotros sabemos por la palabra de Dios que se va cumpliendo todo al pie de la letra, hermano, como Bendito está Dios escrito poderoso. acá Amén, Jesús. en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, cuando los discípulos le preguntaron, ¿no?, las señales del fin, y el Señor le decía todas estas cosas, ¿no?, que están en este capítulo, de todas las cosas que van a pasar, que hoy en día podemos ver que cada vez se está dando con más, ¿cómo se dice? Se está viendo cada vez más estas cosas, tanto los falsos profetas, los cristos que se levantan, las personas que se levantan diciendo que son cristos, estos engañadores que usan la palabra de Dios para lucrar, ¿no? Que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos, pero primeramente que Dios tenga misericordia también de nosotros. Amén, sí, Que Jesús. nos esforzamos a llegar a la casa de Dios, que nosotros sabemos que vamos a tener recompensa, hermanos, pero esto es algo para añadir a nuestra vida, porque nosotros sabemos que no es solamente todo venir a la iglesia, sino que también tenemos que llevar la palabra de Dios, tenemos que orar, a mí me cuesta Amén. mucho orar, tenemos que ayunar, eso también me cuesta. Las cosas que Dios pide para nuestra vida, ¿no? Para que en ese tiempo podamos ser, como dice la palabra de Dios acá, bienaventurado aquel que cuando su Señor venga le halle haciendo así. Estemos preparados, percibidos de ese día cuando el Señor venga, que estemos haciendo las cosas conforme al Señor, ¿no? Que podamos alcanzar la misericordia de Dios. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Qué bendición, ¿no? Saber que el Señor
nos va a dar parte de Él, ¿no? Estar ahí en la gloria de Dios, viendo al Señor, aquel que murió por nosotros en la cruz, como lo decía hace un rato, ¿no, hermano? Que hoy no podemos forzar, venir hasta acá en la iglesia a pesar de, bueno, esta lluvia, esta llovizna, que decía, bueno, los hermanos que haya algún hermano que le complica el trabajo y todas esas cosas. Yo recuerdo siempre, y lo digo, hermano, yo trabajé 2 años y 8 meses, trabajé repartiendo en la calle, y yo cuando trabajé en pleno calor, en la ola de calor, cuando se daba alerta naranja, alerta roja, yo estuve en la calle, estuve cuando había tormenta eléctrica, estuve cuando había tormenta fuerte, me acuerdo también una vez estuve cuando había una nieblina re fuerte que apenas se veía a una distancia de 1 cuadra, yo estuve trabajando, estuve también trabajando una vez cuando tenía casi 40 grados de fiebre, también estuve trabajando, Bendito Dios y ahí nosotros podemos ver que nosotros buscamos las cosas que a nosotros nos conviene, como decía el hermano, ¿no? Pero cuando tenemos que venir a la casa de Dios, a escuchar la palabra de Dios, cuando tenemos que leer, cuando tenemos que orar, ayunar, ahí es donde entra la carne y nos quedamos. Pero bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros, que podamos ser, como dice la palabra de Dios, ¿no? Un siervo prudente, que podamos estar Amén, preparados. sí, Jesús. Y que Dios tenga misericordia, ¿no? Dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tardará en venir. Y hoy está así, el mundo está así, hermano. Hoy se ríen de los cristianos, pero nosotros sabemos que nuestro gozo está en el Señor, ¿no? Amén, sí. Hoy se ríen de los cristianos porque nosotros decimos que Dios va a venir, que Jesucristo va a volver, porque nosotros sabemos que Jesucristo va a volver, hermano. Y que Dios tenga misericordia a esta gente que se ríe, ¿no? De lo que la palabra de Dios nos enseña, que Cristo va a volver. Así como cuando se escribió el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que fueron casi 400 años de silencio hasta que apareció el Mesías, hasta que apareció eso que la persona que los profetas estaban hablando desde hacía casi 400 años, que quedó en silencio todo lo que se había dicho. Y el último libro que se escribió en ese tiempo fue el profeta Malaquías, que predicó la palabra de Dios y habló también de la venida del Señor, ¿no? Que Dios tenga misericordia de nosotros, que podamos estar percibidos y no hacerle caso a la gente de este mundo, hermano, porque la gente de este mundo ya sabemos que para qué lado van. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nosotros podamos predicarle a esas personas, predicarles para que ellos sepan, porque si nosotros les predicamos, nosotros le hablamos, por lo menos ellos no van a andar en sus pensamientos, como nosotros antes andábamos también en nuestros pensamientos, pensando las cosas como nosotros queríamos ver las cosas, hasta aquel día que nosotros escuchamos el Evangelio de Dios y nos dimos cuenta que no era como nosotros queríamos, sino como Dios quiere, ¿no? Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Y bueno, hermano, quería compartir esta palabra y bueno, que sea de bendición para cada uno de ustedes, hermano. Que Dios siga bendiciendo esta reunión y a cada uno de ustedes, hermano. Agradezco, hermano, por la oportunidad.